Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi yerno se acostó con mi esposa una semana antes de firmar los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la reunión, el abogado me entregó un documento negando mis derechos. Sonreí y deslicé una grabación sobre la mesa. Minutos después, ambos se desmayaron. Me alegra tenerlos aquí. Siga mi historia hasta el final y comente desde qué ciudad nos está viendo para ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca pensé que a mis 63 años descubriría que las dos personas en las que más confiaba en este mundo estaban planeando mi destrucción. Pero la vida tiene una manera cruel de enseñarnos lecciones cuando menos lo esperamos. Era un martes por la mañana a principios de noviembre, y se suponía que debía estar en mi chequeo mensual con el Dr. Morales. 29 años de matrimonio con Cristina me habían enseñado a seguir rutinas, a ser predecible. A ella le gustaba saber dónde estaba en todo momento. Pensé que era porque le importaba. Estaba equivocado en muchas cosas. La cita fue cancelada a última hora. Algo sobre una emergencia familiar con la madre del doctor. Decidí no llamar a Cristina para avisarle que regresaría temprano a casa. ¿Por qué lo haría? También era mi casa, ¿no? Me estacioné en la entrada de nuestra casa en la calle de los Pinos exactamente a las 10:45 de la mañana. La casa se veía igual que siempre. Postigos blancos, ladrillo rojo, el roble que Estefanía y yo plantamos cuando ella tenía 8 años. Todo normal, todo pacífico. Debí haber sabido que esa paz estaba a punto de hacerse añicos. Usé mi llave en silencio, no queriendo asustar a Cristina si aún estaba durmiendo. Últimamente se había estado quedando despierta hasta tarde, afirmando que estaba estresada por nuestro inminente proceso de divorcio. La ironía de esa excusa quedaría clara muy pronto. La sala estaba vacía, pero pude escuchar voces que venían de arriba. La voz de Cristina y otra voz que conocía muy bien. Diego, mi futuro yerno, el hombre que se suponía que se casaría con mi hija Estefanía en 6 meses. Me quedé al pie de las escaleras, mi mano agarrando el barandal de madera. Debí haber anunciado mi llegada. Debí haber gritado. En cambio, algo me hizo escuchar. ¿Estás seguro de que Guillermo no volverá temprano? Esa era la voz de Diego, baja pero clara. Es más predecible que un reloj. Cita con el doctor, luego almuerzo en esa cafetería en la avenida 5 de Mayo. Tenemos al menos 3 horas. La voz de Cristina tenía una ligereza que no había escuchado en años. 3 horas. ¿3 horas para qué? Subí las escaleras lentamente, cada paso cuidadoso y silencioso. 30 años viviendo en esta casa me habían enseñado que tablas crujían. Las voces se hicieron más claras cuando llegué al descanso. ¿Qué hay de Estefanía? Todavía cree que nos vamos a casar en junio. Diego sonaba casi divertido. La pobre no tiene idea. Es tan confiada, justo como solía ser su padre. Cristina se rió, un sonido que me atravesó como vidrio roto. Una vez que el divorcio sea definitivo, tendremos todo lo que necesitamos. La casa, las inversiones, todo por lo que Guillermo trabajó en toda su vida. Me pegué a la pared fuera de la puerta de nuestra recámara, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que lo escucharan. ¿Y la herencia que se supone que Estefanía va a recibir? Preguntó Diego. ¿Qué herencia? Para cuando terminemos, no quedará nada para que ella herede. Guillermo tendrá suerte si conserva su coche. La voz de Cristina era fría, calculadora. Estás jugando tu papel perfectamente, cariño. Ella te adora. No es difícil. Está desesperada por complacer a todos, lo que la hace fácil de manipular. Diego hizo una pausa. ¿Estás segura de que tu abogado puede hacer que esos documentos sean válidos? Los que le dejan a Guillermo casi nada. Roberto me debe favores. Se asegurará de que Guillermo firme todo sin leer la letra pequeña. Los hombres de su edad se abruman con el lenguaje legal. Solo quieren que todo termine. Me quedé ahí parado, en mi propio pasillo, escuchando a mi esposa de 29 años y al prometido de mi hija planear mi destrucción con el tono casual de quienes hablan sobre el clima.
La mujer con la que había compartido mi cama, criado a una hija y construido una vida, conspiraba para robarnos todo a mí y a mi hija. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de Estefanía, mi hermosa y confiada hija, que creía haber encontrado el amor en un hombre que la usaba como un peón en su juego con mi esposa. ¿Cuándo deberíamos decirle lo nuestro?, preguntó Diego. Después de la boda. Esperaremos unos meses, luego yo solicitaré el divorcio de Guillermo. Tú encontrarás alguna excusa para dejar a Estefanía, y entonces podremos estar juntos abiertamente. Para entonces, tendremos el control de todo. Escuché movimiento dentro de la habitación, el sonido de pasos sobre la alfombra. Me moví rápida pero silenciosamente por el pasillo, colándome en el baño de visitas y cerrando la puerta justo cuando se abría la de nuestra recámara. Me senté en el borde de la tina, con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia y de algo más frío, determinación. Escuché a Diego irse 20 minutos después, el motor de su auto arrancando y perdiéndose calle abajo. Esperé otros 10 minutos antes de jalarle al baño y abrir la llave del agua, creando los sonidos normales de uso. Cuando bajé las escaleras, Cristina estaba en la cocina tarareando mientras cargaba el lavavajillas. Levantó la vista cuando me vio, y su rostro adoptó de inmediato la máscara de la esposa sufrida que había estado usando durante meses. Regresaste temprano, dijo, pero había un ligero nerviosismo en su voz. El doctor tuvo que cancelar. Emergencia familiar. Mantuve mi voz estable, normal. ¿Qué has estado haciendo? Solo limpiando, organizando. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy estresada. Cerró el lavavajillas y se volteó para mirarme. ¿Has pensado más sobre los papeles del acuerdo? Roberto realmente cree que deberíamos firmarlos el próximo viernes. Miré su rostro, a esta mujer a la que había amado por casi 3 décadas, y vi a una extraña. ¿Cuánto tiempo llevaba usando esta máscara? ¿Cuánto tiempo había estado yo ciego ante lo que realmente era? He estado pensando en muchas cosas, dije. Ella estudió mi expresión por un momento, y vi un destello de algo en sus ojos. Sospecha, preocupación. Pero luego sonrió. La misma sonrisa que alguna vez me hizo sentir como el hombre más afortunado del mundo. Bueno, no lo pienses demasiado. Ya sabes que el estrés no es bueno para tu presión arterial. Asentí y pasé a su lado hacia mi estudio. Cerré la puerta y me senté en mi escritorio, mirando la pared donde colgaban las fotos de nuestra familia. Cristina y yo el día de nuestra boda. La graduación universitaria de Estefanía, vacaciones, aniversarios, todos los momentos que parecían haber importado. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una pequeña grabadora digital que había comprado meses atrás para mis reuniones de trabajo. Nunca la había usado. Le di vueltas entre mis manos, pensando en la conversación que acababa de escuchar. Querían jugar. Querían destruirnos a mí y a mi hija mientras fingían amarnos. Muy bien, yo también sabía jugar. Tenía una semana antes de la fecha programada para firmar los papeles del divorcio. Una semana para reunir evidencia. Una semana para proteger a mi hija de un hombre que no la veía más que como un trampolín hacia su herencia. Guardé la grabadora en mi bolsillo y tomé mi primera decisión. No los confrontaría. No les daría la oportunidad de cambiar su estrategia o cubrir sus huellas. Dejaría que pensaran que estaban ganando. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando se sintieran más seguros de su victoria, les mostraría exactamente qué le pasaba a la gente que intentaba destruir a mi familia. Había sido un tonto durante meses, tal vez años. Pero ya no lo era. El juego había comenzado, y ellos no tenían idea de que yo estaba jugando. Los siguientes 7 días se convirtieron en la semana más larga de mi vida. No porque el tiempo pasara lento, sino porque cada momento requería que yo interpretara el papel de un esposo derrotado, mientras mi mente ardía sabiendo lo que realmente estaba sucediendo en mi propio hogar. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, invisible y observador. El miércoles por la mañana, vi a Cristina maquillarse en el espejo del baño. Tarareaba mientras se aplicaba el labial, el mismo tono coral que había usado por años. Me pregunté cuántas veces se habría puesto ese mismo labial antes de encontrarse con Diego. ¿Cuántas mentiras me habían dicho esos labios color coral? Voy a almorzar con Margarita hoy, dijo sin mirarme.
Cosas de la planeación de la boda de Estefanía. Margarita, la hermana de Cristina, que vivía a 3 estados de distancia y rara vez nos visitaba. Asentí e hice el sonido adecuado de confirmación, pero ya estaba alcanzando mi celular para mandarle un mensaje a Estefanía. El mensaje que envié fue simple: ¿cómo va la planeación de la boda con tu tía Margarita? Su respuesta llegó en minutos: ¿qué? ¿Almuerzo con mi tía Margarita? Pensé que este mes andaba de viaje por Europa. Borré ambos mensajes y fui a lavarme los dientes. Otra mentira confirmada. Otra pieza de evidencia recolectada. Esa tarde, mientras Cristina estaba en su almuerzo imaginario, revisé sus cosas. Me sentí sucio haciéndolo, como si estuviera violando algo sagrado. Pero me recordé a mí mismo que ella había estado violando nuestro matrimonio durante meses. Encontré los recibos primero, escondidos en un joyero que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Recibos de hotel que databan de hace 8 meses. Siempre el mismo hotel, el Hotel del Sur, del otro lado de la ciudad, siempre con horarios de registro a media tarde, siempre pagados en efectivo, siempre en días en que Cristina decía estar haciendo recados o visitando amigas. Fotografié cada recibo con mi celular, con las manos firmes a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. En el cajón de su cómoda, debajo de un montón de bufandas, encontré correos electrónicos impresos. Había sido descuidada al imprimir mensajes de una cuenta que yo no sabía que existía. La dirección de correo electrónico era cmd20004@gmail.com. Cristina, Margarita, Diego. Incluso su correo electrónico secreto se burlaba de mí. Leí los mensajes, cada uno de ellos una daga en lo que quedaba de mi corazón. No puedo esperar a verte mañana. G está en su club de lectura hasta las 9. Tendremos mucho tiempo. De Diego. El abogado dice que los papeles están casi listos. No sabrá que lo golpeó. Tendremos todo lo que siempre quisimos. De Cristina. ¿Qué hay de? Ha estado preguntando sobre fijar la fecha de la boda. De Diego. Déjala planear. Entre más grande sea la boda, más le dolerá cuando la dejes. Pero piénsalo como una inversión en nuestro futuro. De Cristina. Fotografié cada correo electrónico. Mi enojo se estaba transformando en algo más frío y más centrado. No solo me estaban robando a mí. Estaban planeando deliberadamente devastar a mi hija. Estefanía, que había pasado semanas agonizando por los arreglos florales y los planos de los asientos, estaba planeando una boda con un hombre que contaba los días para romperle el corazón. El jueves por la noche, instalé una aplicación de grabación de voz en mi celular. Me dije a mí mismo que era por protección, para tener evidencia, pero en realidad, necesitaba escucharlos de nuevo. Necesitaba entender la profundidad de su traición. No tuve que esperar mucho. El viernes por la tarde, anuncié que iría a la ferretería para arreglar la fuga debajo del fregadero de la cocina. En cambio, me estacioné a 3 cuadras de distancia y regresé caminando, entrando por la puerta lateral que daba a nuestro patio trasero. Me posicioné debajo de la ventana abierta de la recámara, con mi celular grabando, y esperé. Llegaron con minutos de diferencia. Primero Diego, luego Cristina. Escuché la puerta principal cerrarse, escuché sus pasos en las escaleras, escuché la puerta de la recámara cerrarse. ¿Trajiste los papeles revisados? La voz de Cristina era clara a través de la ventana abierta. Aquí mismo. Roberto se lució. Para cuando Guillermo se dé cuenta de lo que firmó, será demasiado tarde para impugnar nada. Diego sonaba complacido consigo mismo. Se quedará con la casa por 6 meses, luego vuelve a ti debido a la cláusula de mantenimiento. ¿Qué cláusula de mantenimiento? La que establece que si los impuestos a la propiedad o las reparaciones mayores exceden los $86,000 en cualquier periodo de 6 meses, la propiedad vuelve a la parte financieramente responsable. Roberto se asegurará de que la evaluación salga lo suficientemente alta como para activarla de inmediato. Apreté con más fuerza mi teléfono. No solo me estaban robando en el divorcio. Estaban armando un sistema para robarme mi casa después. ¿Y las cuentas del negocio? Preguntó Cristina. Todas las cuentas conjuntas se congelarán en espera de un litigio que Roberto prolongará por meses.
Para entonces, habremos movido todo a cuentas en el extranjero. ¿Qué pasa con su jubilación? Atrapada en honorarios legales. Roberto estima que le costará al menos $860,000 solo luchar por lo que le pertenece por derecho, y él no tiene $860,000 en activos líquidos. Los escuché planear la destrucción del trabajo de toda mi vida con la eficiencia de unos arquitectos diseñando un edificio. Cada detalle calculado, cada ruta de escape planeada. Hay algo más, dijo Diego, y su tono se volvió más serio. Estefanía ha estado haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre por qué paso tanto tiempo aquí cuando estás sola? Ella no es estúpida, Cristina. Nota cosas. Nota lo que quiere notar. Está tan desesperada porque este matrimonio funcione que ignorará banderas rojas del tamaño de espectaculares. Tal vez deberíamos ser más cuidadosos. Tenemos una semana más. Después de que se firmen los papeles, no importará lo que ella sospeche. Estará demasiado ocupada lidiando con la ruina financiera de su padre como para fijarse en nosotros. Había escuchado suficiente. Me alejé sigilosamente de la ventana y caminé de regreso a mi auto, mi mente procesando todo lo que acababa de aprender. Esa noche, me senté en mi estudio fingiendo leer el periódico mientras Cristina preparaba la cena. Estaba haciendo mi comida favorita, estofado de res con zanahorias y papas. Me pregunté si esa era su manera de aliviar su conciencia o si solo era parte de la actuación. La cena está lista, gritó, con su voz cálida y hogareña. Me uní a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que habíamos compartido miles de comidas a lo largo de los años. Me sirvió con una sonrisa, me preguntó sobre mi día, y escuchó mis historias inventadas sobre la ferretería y la fuga que no necesitaba arreglo. Has estado muy callado últimamente, dijo, cortando su carne. ¿Tienes dudas sobre el divorcio? Miré al otro lado de la mesa a esta mujer que me estaba destruyendo metódicamente mientras me servía estofado de res, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era tristeza, ni siquiera enojo. Era algo más tranquilo e infinitamente más peligroso. He estado pensando en muchas cosas, dije, sobre el futuro, sobre lo que viene después. Ella cruzó la mesa con su mano y tocó la mía. Sus dedos eran suaves y cálidos, los mismos dedos que habían firmado recibos de hotel y escrito correos electrónicos planeando mi ruina. Sé que esto es difícil, Guillermo, pero es lo mejor. Ambos merecemos ser felices. ¿Felices? Ella iba a ser feliz con mi dinero, en mi casa, con el prometido de mi hija, mientras yo vivía en un pequeño departamento intentando reconstruir mi vida a los 63 años. Tienes razón, dije, apretándole la mano con suavidad. Ambos merecemos ser felices. Su sonrisa fue radiante, genuina. Creía que había ganado. Después de cenar, le ayudé a lavar los platos, le di un beso de buenas noches y me fui a mi estudio. Subí las grabaciones del día a una cuenta segura en la nube que había creado. Organicé las fotografías de los recibos y correos electrónicos en carpetas. Creé una línea de tiempo de su aventura amorosa, cruzándola con mis estados de cuenta bancarios para ver exactamente cuánto de mi dinero había financiado su relación. Las cifras eran abrumadoras. En los últimos 8 meses, Cristina había retirado casi $258,000 en efectivo de nuestras cuentas conjuntas. Siempre en pequeñas cantidades, siempre con explicaciones que yo había creído, el mandado, gasolina, pequeños gastos del hogar. Había estado financiando mi propia traición. Saqué los papeles del divorcio que Roberto había enviado, esos que Cristina estaba tan ansiosa de que yo firmara. Los leí cuidadosamente ahora, viéndolos con nuevos ojos. Cada cláusula estaba diseñada para beneficiarla a ella, aunque en apariencia pareciera justa. El lenguaje era complejo, deliberadamente confuso. Pero yo ya no estaba confundido. Entendía exactamente lo que intentaban hacer. Tomé mi celular y busqué en mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. David Martínez había sido mi abogado durante años, encargándose de contratos comerciales y negocios de propiedades. Era costoso, meticuloso, y lo más importante, no me debía ningún favor. Escribí un mensaje de texto: David, necesito verte mañana por la mañana. Asunto urgente sobre proceso de divorcio.
¿Podemos vernos a las 8 de la mañana? Su respuesta llegó rápidamente, por supuesto, en mi oficina. ¿Todo bien? Respondí, lo estará. Luego bloqueé mi teléfono, apagué las luces y subí a la habitación. Cristina ya estaba dormida, o fingía estarlo. Me acosté junto a ella en la oscuridad, escuchando su respiración, pensando en los últimos 29 años. Había amado a esta mujer. Había construido una vida con ella, soñado con envejecer a su lado. Le había confiado todo lo que tenía, todo lo que era. Pronto iba a aprender que la confianza, una vez rota, se convierte en algo mucho más peligroso, un arma. La mañana del viernes llegó con esa clase de aire fresco de noviembre que hace que todo se sienta más nítido, más real. Me desperté a las 5:30, como lo había hecho cada mañana esa semana, pero esta vez era diferente. Hoy era el día en que todo cambiaría. Cristina seguía durmiendo cuando me vestí. Elegí mi ropa con cuidado, mi mejor traje azul marino, el que usaba para reuniones de negocios importantes, la camisa blanca que Estefanía me había regalado por mi cumpleaños, y la corbata que Cristina había elegido para nuestro aniversario hace 5 años. Si esta iba a ser la última vez que interpretara el papel de su esposo, iba a lucir adecuado para la ocasión. Hice café en la cocina, de pie junto a la ventana que daba a nuestro patio trasero. El roble que Estefanía y yo habíamos plantado estaba perdiendo sus hojas, marrones y doradas esparcidas por el pasto como recuerdos desvaneciéndose. En 6 horas, estaría sentado frente a Cristina y Diego en la oficina de Roberto escuchándolos ejecutar su plan. No tenían idea de que yo ejecutaría el mío. A las 7:45, Cristina bajó las escaleras usando el vestido negro que reservaba para ocasiones importantes. Se había maquillado y peinado como si fuera una celebración, en lugar de lo que ella pensaba que sería mi destrucción. ¿Listo para hoy?, preguntó mientras se servía café. Tan listo como siempre, respondí, y fue la primera cosa completamente honesta que le había dicho en una semana. Me apretó el hombro, un gesto que podría haber sido reconfortante si yo no supiera que lo había practicado. Terminará pronto, y ambos podremos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Seguir adelante? Sí, ciertamente eso haríamos. Condujimos a la oficina de Roberto en autos separados. Cristina dijo que tenía que hacer recados después, pero yo sabía que se encontraría con Diego para celebrar. Los había escuchado planearlo durante una de mis conversaciones grabadas, almuerzo en el Hotel del Sur, el mismo hotel donde se habían estado viendo durante meses. ¡Qué apropiado! Roberto Juárez había sido nuestro abogado familiar durante 15 años. Yo había confiado en él para manejar compras de propiedades, contratos de negocios e incluso la creación del fondo universitario de Estefanía. El hecho de que mi esposa lo hubiera comprado era quizás la traición personalmente más dolorosa de todas. Aparentemente, la ética profesional no significaba nada cuando Cristina estaba involucrada. Su oficina estaba en el 3er piso de un edificio en el centro que se esforzaba demasiado por parecer impresionante. Vestíbulo de mármol, elevadores de latón, pinturas al óleo de personas que probablemente nunca existieron. Llegué exactamente a las 9, como estaba programado. Cristina ya estaba ahí, sentada en la silla de cuero frente al escritorio de caoba de Roberto. Se veía compuesta, segura, se había vestido para la victoria. Guillermo. Roberto se puso de pie cuando entré, extendiéndome la mano con el mismo apretón firme que siempre había usado. Por favor, toma asiento. Me senté junto a Cristina, lo suficientemente cerca para oler su perfume. El mismo aroma que había usado en nuestra primera cita hacía 31 años. Algunos detalles nunca cambian, incluso cuando todo lo demás se convierte en una mentira. Antes de que empecemos, dije, sacando una pequeña grabadora digital del bolsillo de mi saco y poniéndola sobre el escritorio, creo que hay algunas cosas que debemos discutir. Los ojos de Cristina se desviaron hacia el dispositivo y luego de vuelta a mi rostro. Algo cambió en su expresión. No era exactamente miedo, sino el reconocimiento de que algo andaba mal. Guillermo, ¿para qué es eso?, preguntó Roberto, con voz cuidadosamente neutral. Un seguro, respondí. Quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente lo que está sucediendo aquí hoy. Roberto acomodó los papeles en su escritorio. Bueno, como discutimos, estos papeles de divorcio representan una división justa y equitativa de los bienes.
Cristina conservará la casa familiar por 6 meses para permitir una transición sin problemas, después de lo cual la propiedad pasará a ella basándose en las cláusulas de responsabilidad financiera. Detente, dije en voz baja. Roberto hizo una pausa a mitad de su oración. La mano de Cristina se apretó sobre su bolso. Dije que te detengas. Metí la mano en mi saco y saqué un segundo dispositivo idéntico al primero. Verás, Roberto, he estado haciendo mi propia investigación esta semana. Aprendiendo sobre cláusulas de responsabilidad financiera que no existen en los acuerdos de divorcio estándar. Aprendiendo sobre programas de evaluación que pueden ser manipulados. Aprendiendo sobre muchas cosas. La habitación se quedó en completo silencio. La respiración de Cristina había cambiado, volviéndose superficial y rápida. Guillermo. No estoy seguro de lo que estás insinuando, comenzó Roberto, pero levanté la mano. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. Presioné, reproducir, en la segunda grabadora. La voz de Diego llenó la habitación, clara e inconfundible. Roberto se lució. Para cuando Guillermo se dé cuenta de lo que firmó, será demasiado tarde para impugnar nada. Se quedará con la casa por 6 meses, luego vuelve a ti debido a la cláusula de mantenimiento. Cristina se quedó inmóvil. El rostro de Roberto perdió todo su color. La grabación continuó, la que establece que si los impuestos a la propiedad o las reparaciones mayores exceden los $86,000 en cualquier periodo de 6 meses, la propiedad vuelve a la parte financieramente responsable. Roberto se asegurará de que la evaluación salga lo suficientemente alta como para activarla de inmediato. Apaga eso, susurró Cristina. Pero no lo apagué. Lo dejé sonar. Dejé que escucharan la voz de Cristina discutiendo cómo moverían el dinero al extranjero. Cómo amarrarían mi jubilación en honorarios legales, cómo planeaban destruir la confianza de Estefanía en el amor mismo. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Roberto se aclaró la garganta, con voz temblorosa. Guillermo, puedo explicarlo. ¿Puedes? Lo miré con calma. ¿Puedes explicar cómo un abogado en el que he confiado por 15 años conspiró para defraudarme? ¿Puedes explicar cómo violaste todos los estándares éticos de tu profesión por una mujer que me ha estado robando durante meses? Cristina finalmente habló, con una voz aguda y cortante. Me has estado espiando. Me he estado protegiendo. Saqué mi teléfono y deslicé la pantalla hasta las fotografías de los recibos de hotel. 8 meses de documentación de la infidelidad, $258,000 de mi dinero gastados en habitaciones de hotel. Cuentas de correo electrónico que nunca supe que existían. Planes para robar no solo de mí, sino de mi hija. La compostura de Cristina se estaba agrietando. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Me puse de pie, mirándolos a ambos desde arriba. Entiendo que mi esposa de 29 años ha estado planeando mi destrucción con mi futuro yerno. Entiendo que han estado usando a mi hija como un peón en su juego. Entiendo que tú, Roberto, los has estado ayudando a cometer fraude. Roberto estaba barajando papeles frenéticamente. Los papeles del divorcio son legítimos. Los papeles del divorcio son un elaborado esquema de robo, lo corregí. Diseñado para robarme mi casa, mi dinero y la herencia de mi hija. Pero esto es lo que ustedes no entienden. Saqué una gruesa carpeta de mi maletín. He pasado esta semana con David Martínez, revisando cada detalle de su contrato fraudulento. He documentado cada violación a la ética legal, cada cláusula intencionalmente engañosa, cada instancia de conspiración para cometer un robo. Cristina respiraba con dificultad. Ahora, Guillermo, por favor. Por favor. ¿Qué? Por favor, ¿deja que me destruyan? Por favor, ¿deja que le rompan el corazón a mi hija por dinero? Por favor, finjamos que nunca te escuché a ti y a Diego riéndose de lo fácil que sería manipularla. Abrí la carpeta y esparcí su contenido sobre el escritorio de Roberto. Estados de cuenta bancarios mostrando los retiros en efectivo de Cristina. Fotografías de recibos de hotel, correos impresos de la cuenta CMD 20004, registros telefónicos mostrando llamadas entre Cristina y Diego desde hacía 8 meses. Aquí está todo, dije.
Cada mentira, cada robo, cada traición, todo documentado, todo legalmente admisible. Roberto se quedó mirando la evidencia esparcida sobre su escritorio. Guillermo, si tan solo pudiéramos. ¿Tan solo qué? ¿Negociar? No hay nada que negociar. Saqué un último documento de la carpeta. Estos son los verdaderos papeles del divorcio preparados por un abogado de verdad que no acepta sobornos de esposas infieles. Cristina no se queda con nada. La casa sigue siendo mía. Las cuentas conjuntas se congelan en espera de una investigación por robo. Y tú, Roberto, tendrás que explicarle a la barra de abogados por qué conspiraste para cometer fraude contra tu propio cliente. Cristina se puso de pie de un salto, su silla rechinando contra el piso. No puedes hacer esto. Podemos pelear contra esto. ¿Con qué dinero? Su defensa legal costará más de lo que pudieron robarme. Y eso asumiendo que puedan encontrar a un abogado dispuesto a representar a alguien que enfrenta cargos criminales por conspiración y robo. El color se esfumó de su rostro. ¿Cargos criminales? Asentí hacia la evidencia en el escritorio. $258,000 en robo documentado. Conspiración para cometer fraude. Evidencia en correos electrónicos de planear el robo de la herencia de mi hija. Sí, Cristina. Cargos criminales. Roberto estaba recogiendo los papeles frenéticamente, como si organizar su escritorio pudiera de alguna manera organizar el desastre en el que se acababa de convertir su vida. Guillermo, seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. El único acuerdo en el que estoy interesado es en tu renuncia a este caso y tu cooperación con la investigación sobre tu conducta. Los miré a ambos. Querían jugar con mi vida. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Cristina se dejó caer en su silla, su perfecta compostura finalmente destrozada. ¿Qué hay de Diego? ¿Qué hay de Estefanía? ¿Qué hay con ellos? Recogí mi evidencia y la metí de nuevo en la carpeta. Diego tendrá que explicarle a mi hija por qué su compromiso se terminó y luego va a desaparecer de nuestras vidas para siempre, o se unirá a ustedes para enfrentar los cargos criminales. Ella nunca te lo perdonará, susurró Cristina. ¿Por qué? ¿Por protegerla de un hombre que planeaba romperle el corazón por dinero? ¿Por salvar su herencia de unos ladrones? ¿Por evitar que se casara con alguien que pensaba que ella no era más que una tonta útil? Negué con la cabeza. Ella me lo agradecerá cuando entienda lo que realmente estaban planeando. Caminé hacia la puerta, luego me di vuelta por última vez. Tienes 24 horas para sacar tus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que dejes se convertirá en evidencia en tu caso de robo. Roberto intentó levantarse. Guillermo, por favor, si tan solo pudiéramos. Pero yo ya estaba saliendo, dejándolos para enfrentar los escombros de su destrucción cuidadosamente planeada. En el elevador, me permití un momento de satisfacción. Habían planeado mi humillación, mi ruina financiera, el corazón roto de mi hija. Habían contado con mi debilidad, mi confianza, mi amor. Habían olvidado que a veces el amor se convierte en el arma más peligrosa de todas. El viaje a casa desde la oficina de Roberto tomó exactamente 18 minutos, pero se sintieron como horas. Mis manos estaban firmes en el volante, mi respiración tranquila, pero mi mente iba a 1000 por hora repasando todo lo que acababa de pasar. Cristina y Roberto sentados en un silencio atónito mientras su fraude cuidadosamente construido colapsaba a su alrededor. La mirada de sorpresa absoluta cuando se dieron cuenta de que había estado 3 pasos por delante de ellos todo el tiempo. Pero no había terminado. Ni de cerca. Me estacioné en mi entrada y me quedé sentado en el auto un momento, mirando la casa que Cristina había planeado robarme. La casa donde había criado a mi hija, donde había construido una vida basada en lo que pensé que era amor y confianza. En unas horas, este sería verdaderamente mi hogar de nuevo, no el escenario de un elaborado engaño. Mi celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Nos vemos en el rincón del café en 1 hora. Ven solo. Diego. Por supuesto que quería hablar. Cristina probablemente lo había llamado en el momento en que salí de la oficina de Roberto, probablemente histérica,
probablemente esperando que de alguna manera él pudiera arreglar lo que no se podía arreglar. Escribí de vuelta, El Rincón del Café, 1 hora. Tenía 47 minutos para prepararme para lo que sospechaba que sería la conversación más importante de toda esta pesadilla. Diego no sabía cuánto sabía yo realmente sobre su papel en esta conspiración. Probablemente esperaba negociar, encontrar alguna salida al lío que había creado. Se iba a decepcionar. Entré a la casa y fui directo a mi estudio, donde había pasado la última semana organizando evidencia y planeando cada posible escenario. Saqué un archivo que había etiquetado como Documentación Diego y revisé su contenido una vez más. Las fotografías de él entrando a mi casa en los días en que Cristina decía estar sola. Los registros bancarios que mostraban que los retiros en efectivo de Cristina siempre coincidían con sus visitas. Los correos impresos en los que discutían no solo su aventura, sino sus planes detallados para después del divorcio. Pero la evidencia más perjudicial estaba en las grabaciones de la noche del miércoles, cuando me escondí en la bodega del jardín y los escuché a través de la ventana abierta de la cocina. Habían estado bebiendo vino, celebrando lo que pensaban que era su inminente victoria, y su conversación había revelado el verdadero alcance de su conspiración. Transferí la grabación más incriminatoria a mi celular y verifiqué el nivel de batería. 97%, más que suficiente. El Rincón del Café era una pequeña cafetería a 3 cuadras de mi casa, el tipo de lugar donde los jubilados leían los periódicos y los estudiantes universitarios fingían estudiar mientras navegaban en sus teléfonos. Había estado yendo allí durante años, el tiempo suficiente para que María, la dueña, siempre tuviera mi pedido habitual listo antes de que llegara al mostrador. ¿Lo de siempre, don Guillermo?, preguntó cuando entré. Hoy no, María. Solo café negro. Me voy a reunir con alguien. Ella asintió y sirvió café en una gran taza de cerámica. ¿Todo bien? Se ve como si hubiera tenido un día largo. Si tan solo supiera. Solo unos asuntos familiares que resolver. Elegí una mesa en la esquina trasera desde donde podía ver todo el restaurante, pero nuestra conversación no sería escuchada. Diego llegó exactamente a tiempo, lo cual me sorprendió. La puntualidad nunca había sido uno de sus fuertes. Se veía terrible. Su cabello, usualmente perfecto, estaba alborotado, su camisa arrugada, sus ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. ¿Bien? Debería verse terrible. Guillermo, dijo mientras se acercaba a la mesa. Gracias por venir. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Siéntate, Diego. Hablemos. Le pidió un café a María, con las manos temblando ligeramente mientras contaba el cambio exacto. Cuando ella estuvo fuera del alcance del oído, se inclinó sobre la mesa. Cristina me dijo lo que pasó en la oficina de Roberto, empezó. Mire, sé cómo se ve esto. ¿Así? Lo interrumpí. Porque tengo curiosidad por saber cómo crees que se ve esto desde mi perspectiva. Tragó saliva con dificultad. Sé que está enojado. Tiene todo el derecho de estarlo. Pero las cosas no son exactamente lo que parecen. Saqué mi celular y lo puse en la mesa entre nosotros, con la pantalla hacia arriba. ¿De verdad? ¿Las cosas no son lo que parecen? Dime, Diego, ¿qué crees exactamente que sé? ¿Sabe lo de Cristina y yo? ¿Sobre nuestra relación? Estaba eligiendo sus palabras con cuidado, como si estuviera caminando por un campo minado. Pero hay cosas que no entiende sobre cómo empezó, sobre el porqué. Presioné, reproducir, en mi celular. La propia voz de Diego llenó el espacio entre nosotros. ¿Y la herencia que se supone que Estefanía va a recibir cuando Guillermo muera? Luego la voz de Cristina, ¿qué herencia? Solo el seguro de vida vale 4.300.000 pesos, más sus cuentas de jubilación, más el valor de la casa. Pero aquí está la parte hermosa. Si muere dentro de los 2 años posteriores al divorcio, yo me quedo con todo como su beneficiaria de emergencia. Nunca actualizó esos formularios después de que nos separamos. Diego se puso completamente pálido. La grabación continuó. Entonces esperamos 2 años, ¿luego qué? ¿Un accidente? Nada tan obvio. Los viejos tienen ataques al corazón todo el tiempo, especialmente los hombres bajo estrés financiero que lo han perdido todo en un divorcio.
¿Y el medicamento para la presión arterial de Guillermo? Bueno, digamos que la dosis podría ajustarse fácilmente si alguien tuviera acceso a sus pastillas. Detuve la grabación y miré directamente a los ojos de Diego. ¿Aún crees que no entiendo cómo se ven las cosas? Ahora estaba temblando, su taza de café repiqueteaba contra el platillo. Guillermo, yo nunca. Nosotros nunca planeamos realmente. ¿A qué? Mantuve la voz baja y calmada. ¿A asesinarme? Porque eso es exactamente lo que estaban planeando. Cristina iba a aumentar mi medicamento para la presión hasta que mi corazón fallara y ustedes iban a heredar todo, incluyendo el dinero del seguro de vida. No lo entiende. Cristina solo estaba fantaseando. A veces se deja llevar. Nunca lo habríamos hecho en serio. Reproduje otra sección de la grabación. La farmacia donde Guillermo compra sus recetas no pide identificación para recogerlas, si conoces su información. He estado recogiendo sus medicinas durante años. Sería sencillo cambiar algunas de las pastillas por dosis más altas. Esa es Cristina hablando, dijo Diego desesperadamente. Yo nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Reproduje su respuesta de la grabación. ¿Cuánto tiempo tardaría el medicamento en hacer efecto? Es decir, su rostro se desmoronó. No podía negar su propia voz pidiendo detalles sobre cómo matarme. No solo planeaban robar mi dinero y romperle el corazón a mi hija, dije. Planeaban asesinarme, ¿y luego qué? Consolar a la pobre Estefanía durante su duelo mientras heredabas el dinero de su padre. No se suponía que pasara así, susurró. Cristina dijo que nunca se enteraría. Dijo que podríamos tenerlo todo sin que nadie saliera lastimado. ¿Sin que nadie saliera lastimado? Me incliné hacia adelante. Ibas a matarme, Diego. Ibas a drogarme hasta la muerte y hacer que pareciera un ataque al corazón. ¿Cómo califica eso exactamente como no lastimar a nadie? Enterró la cara en sus manos. Ella me convenció de que usted ya estaba viejo, de que de todos modos no le quedaba mucho tiempo. Dijo que sería piadoso, que no sufriría. La crueldad casual de todo esto me golpeó como un impacto físico. Habían discutido mi asesinato con el mismo tono que podrían usar para discutir sobre sacrificar a una mascota enferma. Piadoso, rápido, conveniente para todos. ¿Y Estefanía? Pregunté. ¿Cuál era el plan para ella después de matar a su padre? Íbamos a esperar un año, luego yo la dejaría. Cristina dijo que ella estaría tan devastada por perderlo a usted que no pelearía conmigo por nada. Solo querría que el dolor se detuviera. Lo miré fijamente al otro lado de la mesa. Este hombre al que mi hija amaba. Este hombre que se había sentado en mi mesa a cenar, que me había llamado papá en momentos en que pensaba que nadie más escuchaba. Había estado planeando asesinarme y destruir a mi hija simultáneamente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Desde la Navidad pasada, admitió. Cristina se me acercó primero. Dijo que Estefanía había hablado sobre cuánto dinero usted había ahorrado, sobre el seguro de vida, sobre el valor de la casa. Dijo que era una pena que ese dinero se desperdiciara en un viejo que ni siquiera apreciaba lo que tenía. Y aceptaste seducir a mi hija por dinero. Al principio era solo para recopilar información. Cristina quería saber sobre sus finanzas, sus hábitos, su salud. Pero luego empezamos a pasar tiempo juntos y una cosa llevó a la otra. Te enamoraste de mi esposa mientras le mentías a mi hija. Sé cómo suena, dijo miserablemente. Pero Cristina lo hizo parecer tan lógico. Dijo que usted ya estaba planeando divorciarse de ella de todos modos, que esto solo aceleraría lo inevitable. Saqué la carpeta de evidencias que había traído y esparcí algunas de las fotografías sobre la mesa. Fotos de él entrando a mi casa, recibos de sus reuniones en hoteles, correos electrónicos impresos discutiendo sus planes. Lo inevitable, repetí. ¿Es así como llamas a la conspiración para cometer un asesinato? Miró fijamente las pruebas, con los hombros caídos por la derrota. ¿Qué es lo que quiere, Guillermo? ¿Dinero? Desapareceré de la vida de Estefanía. No volveré a contactar a ninguno de ustedes.
Solo le pido que no vaya a la policía. Lo que quiero, dije, levantándome de la mesa, es que entiendas algo muy importante. Intentaste destruir a mi familia. Intentaste asesinarme. Intentaste robar la herencia de mi hija y romperle el corazón. Y creíste que te saldrías con la tuya porque pensabas que yo era débil. Recogí las fotografías y las guardé de nuevo en la carpeta. Pero esto es con lo que no contabas. No solo soy el padre de Estefanía. Soy un hombre que ha pasado toda su vida trabajando, ahorrando, planeando el futuro de su hija. Y cuando alguien amenaza el futuro de mi hija, me vuelvo muy peligroso. Saqué una tarjeta de presentación y la puse en la mesa frente a él. Esa es la detective María Santos de la División de Fraudes. Está esperando tu llamada antes de 24 horas. Vas a decirle todo, cada detalle de tu conspiración con Cristina, cada conversación sobre asesinarme, cada plan para robarle a mi hija. Y si no lo haces, ella te arrestará de todos modos, pero los cargos serán mucho más severos. Justo ahora, estás enfrentando conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer homicidio. Si cooperas, podrías evitar la pena máxima. Diego tomó la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Qué hay de Cristina? Cristina tomó su decisión cuando decidió convertir mi matrimonio en un complot de asesinato. Enfrentará los mismos cargos que tú. Caminé hacia la puerta, luego me giré por última vez. Ah, y Diego, cuando llames a mi hija para terminar su compromiso, no le dirás la verdadera razón. Simplemente dirás que te has dado cuenta de que no estás listo para el matrimonio. No la culparás a ella. No la harás sentir culpable. Y desaparecerás de su vida por completo. Porque si la lastimas un poco más de lo que ya lo has hecho, me aseguraré de que el resto de tu vida sea muy, muy desagradable. Lo dejé sentado en esa mesa, mirando la tarjeta de la detective Santos y contemplando las ruinas de la vida que pensaba robar. Afuera, llamé a Estefanía. Hola, papá, contestó al segundo timbre, con voz alegre y feliz. ¿Cómo te fue en la reunión hoy? Salió exactamente como lo planeé, dije. Cariño, necesito que vengas a la casa esta noche. Hay algunas cosas que debemos discutir. ¿Está todo bien? Miré hacia atrás por la ventana del rincón del café, donde Diego seguía sentado con la cabeza entre las manos. Todo va a estar bien, le dije a mi hija. Finalmente. Estefanía llegó a las 7:30 esa noche, exactamente cuando le había pedido que viniera. La vi entrar por la entrada de la casa desde la ventana de mi estudio, notando cómo se tomó un momento para mirarse en el espejo retrovisor antes de bajar de su auto. Estaba nerviosa. Había percibido algo en mi voz durante nuestra llamada telefónica. Esa sutil tensión que los hijos aprenden a reconocer en sus padres, sin importar qué tan grandes sean. La recibí en la puerta principal, y por un momento, solo la miré. Mi hija, de 32 años, hermosa, inteligente, confiada. Llevaba el suéter azul que le había regalado en su cumpleaños y el anillo de compromiso que Diego había elegido con la ayuda de mi esposa. ¿Cuántas capas de engaño estaban envueltas en esa simple pieza de joyería? Papá, me estás asustando, dijo, entrando y dándome un abrazo. Te ves como si alguien hubiera muerto. En cierto modo, alguien había muerto. La familia que ella creía conocer había muerto hoy en la oficina de Roberto. Ven a sentarte, cariño, dije, guiándola a la sala. Necesitamos hablar. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde me había hablado de Diego hacía 2 años, donde me había mostrado emocionada su anillo de compromiso hacía 6 meses, donde había pasado innumerables horas de niña viendo caricaturas y haciendo la tarea. Tantos recuerdos en esta habitación. Pronto habría uno más. Papá, ¿qué está pasando? Me estás asustando de verdad. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza, pero sentado frente a ella ahora, mirando sus ojos castaños llenos de confianza, me di cuenta de que ninguna cantidad de preparación podría hacer esto fácil. Estefanía, lo que estoy a punto de decirte va a ser muy difícil de escuchar, pero necesito que escuches todo antes de reaccionar, ¿de acuerdo? Ella asintió, pero pude ver el miedo creciendo en su expresión. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Eso ya lo sabes. Lo que no sabes es por qué. Papá, no tienes que darme explicaciones de su matrimonio.
Entiendo que a veces las personas simplemente se distancian. Estefanía. Mi voz era suave pero firme. Tu madre ha estado teniendo una aventura. Parpadeó, procesando esta información. ¿Una aventura con quién? La pregunta que había estado temiendo. La respuesta que destrozaría su mundo. Con Diego. Por un momento, no reaccionó en absoluto. Solo me miró como si las palabras aún no hubieran llegado a su cerebro. Luego se rió, un sonido corto e incrédulo. Eso no es gracioso, papá. ¿Por qué dirías algo así? Porque es la verdad. No. Negó vigorosamente con la cabeza. No, eso es imposible. Diego me ama. Nos vamos a casar en junio. Él no lo haría. Y mamá nunca. Su voz se apagó al ver la expresión en mi rostro. Saqué mi celular y abrí la primera grabación. Voy a ponerte algo, y necesito que escuches con atención. La voz de Cristina llenó la habitación, la pobre no tiene idea. Es tan confiada, justo como solía ser su padre. Una vez que el divorcio sea definitivo, tendremos todo lo que necesitamos. Luego Diego, ¿y la herencia que se supone que Estefanía va a recibir? ¿Qué herencia? Para cuando terminemos, no quedará nada para que ella herede. El rostro de Estefanía se puso completamente blanco. Se tapó los oídos con las manos. Pe. Eso no es real. Esos no son ellos. Pero no me detuve. Reproduje la conversación sobre usarla para obtener información financiera. Reproduje la discusión de esperar hasta después de la boda para revelar su relación. Reproduje a Diego llamándola desesperada por complacer a todos y fácil de manipular. Cuando terminó la grabación, Estefanía lloraba en silencio, las lágrimas corrían por su rostro sin sonido. Hay más, dije en voz baja. Mucho más. Reproduje la grabación del miércoles por la noche, aquella en la que discutían mi asesinato. Vi cambiar el rostro de mi hija de la desolación al horror mientras escuchaba al hombre que amaba debatir sobre la mejor manera de matar a su padre. Cuando esa grabación terminó, salió corriendo del sofá hacia el baño. Pude escucharla vomitar, con arcadas violentas. Esperé, dándole tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Regresó 15 minutos después, con el rostro manchado y rojo, y las manos temblando. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Susurró. Una semana. Descubrí su aventura el martes pasado. Una semana. Se limpió la nariz con un pañuelo. Has sabido por una semana que mi prometido me engañaba con mi madre, y no me lo dijiste. Necesitaba pruebas. Necesitaba protegerte de lo que realmente estaban planeando. ¿Protegerme? Su voz se alzaba ahora, el enojo mezclándose con el dolor. ¿Protegerme de qué? ¿De saber la verdad? ¿De tomar mis propias decisiones? Entendía su enojo. Se sentía traicionada por todos, incluyéndome a mí. Estefanía, si te lo hubiera dicho de inmediato sin pruebas, ¿me habrías creído? Abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Ambos sabíamos la respuesta. Habría pensado que estaba intentando sabotear su relación por despecho o celos. Estaban planeando robar tu herencia, continué. No solo el dinero del divorcio, sino todo. Querían asesinarme y llevarse el dinero del seguro de vida, la casa, todo lo que he ahorrado para tu futuro. ¿Asesinarte? Me miró con los ojos enrojecidos. Realmente estaban planeando matarte. Asentí. Cristina iba a alterar mis medicamentos para la presión arterial. Hacer que pareciera un ataque al corazón. Estefanía ocultó el rostro entre sus manos. No lo entiendo. ¿Cómo pudo hacer esto, mamá? ¿Cómo pudo hacer esto, Diego? Creí que me amaba. El dolor en su voz era insoportable. Esto era de lo que había estado tratando de protegerla, el momento en que se daría cuenta de que las dos personas en las que más confiaba la habían estado traicionando sistemáticamente. Lo siento tanto, cariño. Sé cuánto lo amabas. ¿Amarlo? Me miró y vi algo en los ojos de mi hija que nunca antes había visto. Pura rabia. Yo no lo amaba. Amaba una mentira.
Amaba al personaje que estaba interpretando. El verdadero Diego es un hombre que planeaba asesinar a mi padre por dinero. Se puso de pie abruptamente y empezó a caminar de un lado a otro en la habitación. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no lo vi venir? No fuiste estúpida. Fuiste confiada. Eso no es lo mismo. ¿Confiada? Río con amargura. Claro. Tan confiada como para darle acceso a la información de nuestra cuenta bancaria. Tan confiada como para contarle sobre tus inversiones, tus pólizas de seguro, tus condiciones médicas. Dios, papá, los ayudé a planear tu asesinato y ni siquiera lo sabía. La culpa en su voz me rompió el corazón. Estefanía, esto no es tu culpa. ¿No lo es? Fui yo quien lo trajo a nuestra familia. Fui yo quien le dijo a mamá lo maravilloso que era, lo perfecto que era para mí. Fui yo quien les dio la oportunidad de destruirlo todo. Se dejó caer de nuevo en el sofá, llorando más fuerte ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a darle la cara a la gente? ¿Cómo voy a explicar por qué se canceló la boda? Todos van a querer saber qué pasó. No le debes explicaciones a nadie. Lo único que importa es que ahora estás a salvo. ¿A salvo? Se secó los ojos. Papá, me iba a casar con un hombre que planeaba matar a mi padre. Iba a pasar mi vida con alguien que pensaba que asesinarte sería piadoso. ¿Cómo es eso estar a salvo? Mi celular vibró. Un mensaje de texto. Miré la pantalla y vi el nombre de Diego. Es él, dije. El cuerpo entero de Estefanía se tensó. ¿Qué quiere? Leí el mensaje en voz alta. Le dije todo a la detective Santos. Me voy de la ciudad esta noche. Lo siento, Estefanía. Mereces algo mejor que lo que soy. Me miró fijamente por un largo momento. ¿Confesó? Le di a elegir. Confesar y cooperar, o enfrentar cargos de homicidio sin posibilidad de llegar a un acuerdo. Y sobre mamá, la policía la arrestó hace una hora. Será procesada el lunes. Estefanía asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo información demasiado inmensa para procesar de golpe. Entonces, se acabó. La parte legal apenas comienza, pero sí, la amenaza inmediata se acabó. Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando por la ventana el cielo oscuro. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura. Necesito ver la casa, dijo. ¿Qué casa? Su casa. La que mamá te iba a robar. Necesito ver por qué estaba dispuesta a matarte. La llevé en auto por el vecindario donde Cristina había estado planeando vivir después de mi muerte, pasando por las casas caras con sus jardines perfectos y cocheras para 3 autos. Nos detuvimos frente a una casa de estilo colonial con un letrero de "Se vende" en el jardín. Esta es, dije. Cristina ya había dado un anticipo usando dinero de nuestra cuenta conjunta. Estefanía miró la casa por mucho tiempo. Es hermosa, dijo finalmente. Puedo ver por qué la quería, pero no puedo entender cómo pensó que valía la pena matar por ella. Algunas personas valoran más las cosas que a las personas. Pero a su propio esposo, a su propia hija. Se giró para mirarme. Papá, ¿cuánto tiempo crees que estuvo planeando esto? ¿Cuándo crees que dejó de amarnos y comenzó a vernos como obstáculos? Era una pregunta que yo mismo me había estado haciendo por días. No lo sé, cariño. Tal vez nunca nos amó realmente. Tal vez siempre le fuimos útiles nada más. 32 años de mi vida, susurró Estefanía. 32 años pensando que tenía una madre que me amaba. Si tenías una madre que te amaba, solo que no era la que creías tener. Asintió, entendiendo lo que quise decir. La madre que recordaba de su infancia. La que le preparaba el almuerzo, la ayudaba con sus tareas y le besaba las rodillas raspadas. Esa mujer había sido real alguna vez, pero en algún momento del camino, había sido reemplazada por alguien capaz de planear el asesinato de su esposo mientras le servía estofado. Mientras conducíamos de regreso a casa, Estefanía volvió a quedarse callada. Pero cuando nos estacionamos en la entrada, habló una vez más. Papá. Dime. Gracias. ¿Por qué?
Por protegerme. Por luchar por nosotros, por ser el padre en quien podía confiar. Hizo una pausa. Por ser el que realmente me amaba. Me acerqué y le apreté la mano. Eso es lo que hacen los padres, cariño. Eso es lo que hace el verdadero amor. Pero incluso al decirlo, sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Cristina y Diego se habían ido, pero el daño que habían causado tomaría mucho más tiempo en sanar. Mi hija nunca volvería a confiar en el amor de la misma manera. Y esa era una herida de la que no podía protegerla. 6 meses después, estaba de pie en mi cocina preparando café y viendo el sol de la mañana filtrarse por las ventanas que Cristina nunca volvería a ver. La casa se sentía diferente ahora, más ligera. El peso del engaño y las mentiras se había levantado de cada habitación, reemplazado por algo que no había sentido en años, paz genuina. Los procedimientos legales habían concluido hace 3 semanas. Cristina fue sentenciada a 12 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, intento de fraude y robo. Diego recibió 15 años por su papel como el principal instigador del complot de asesinato. Roberto perdió su licencia de abogado y enfrentó sus propios cargos criminales por conspiración para cometer fraude. El periódico local había cubierto extensamente la historia. Mujer local planeó asesinato de su esposo por dinero del seguro, decía el titular. Pero dejé de leer los artículos después de los primeros. Los detalles de su traición ya no eran importantes para mí. Lo que importaba era que se había hecho justicia y que mi familia estaba a salvo. Estefanía se había mudado temporalmente a su habitación de la infancia mientras decidía cuáles serían sus siguientes pasos. La transición no había sido fácil para ninguno de los dos. Tenía días buenos y días malos, días en los que parecía estar sanando y días en los que la traición se sentía fresca y viva. Pero era más fuerte de lo que le había reconocido, y estaba reconstruyendo su vida pedazo a pedazo. Buenos días, papá, dijo, entrando a la cocina con pantalones de pijama y una vieja sudadera de la universidad. A sus 32 años, todavía podía lucir como la niña que solía robarme el tocino del plato cuando pensaba que no la estaba viendo. Buenos días, cariño. Café, por favor. Se acomodó en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que Cristina me había servido estofado mientras planeaba mi asesinato. Habíamos hablado de deshacernos de los muebles, reemplazando todo lo que trajera recuerdos del pasado, pero Estefanía me había convencido de lo contrario. ¿Estos también son nuestros recuerdos?, había dicho. Los buenos no deberían desaparecer solo porque ella envenenó algunos. Y tenía razón, como casi siempre. La mesa de la cocina había sido el sitio de miles de comidas familiares, sesiones de tareas, conversaciones íntimas. Cristina no podía robar esos recuerdos, así como no podía robar el amor entre un padre y una hija, el cual había sobrevivido a sus intentos de destruirlo. Serví café en 2 tazas y me senté frente a Estefanía. Estaba navegando por algo en su celular, y pude ver por su expresión que eran buenas noticias. Conseguí el trabajo, anunció, levantando la mirada con la primera sonrisa genuina que le había visto en meses. Directora de marketing en Creativos Hernández. Empiezo el lunes. Eso es maravilloso, cielo. Estoy muy orgulloso de ti. Le había tomado 4 meses encontrar el valor para empezar a buscar trabajo de nuevo. El escándalo había hecho que algunos empleadores dudaran en contratarla, preocupados por la publicidad negativa. Pero Creativos Hernández era una firma pequeña y progresista que valoraba el talento por encima de los chismes. Y le habían ofrecido exactamente el tipo de reto creativo que necesitaba para reconstruir su confianza. Esto significa que tendré que buscar mi propio lugar otra vez, dijo, estudiando mi reacción. Sé que te ha gustado tenerme por aquí. Me ha encantado tenerte por aquí, corregí. Pero también quiero que tengas tu propia vida, tu propio espacio para sanar y crecer. Asintió, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. La traición había sacudido su confianza de maneras que iban mucho más allá de las relaciones románticas. Ahora cuestionaba su propio juicio sobre todo, dudando de decisiones que antes habrían sido automáticas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que alguna vez podré volver a confiar en alguien románticamente? Es decir, era una pregunta que había hecho de varias formas durante los últimos 6 meses, y para la cual yo nunca tenía una respuesta fácil.
Diego había dañado algo fundamental en su capacidad para creer en el amor, y esa herida tomaría tiempo en sanar. Creo, dije con cuidado, que aprenderás a confiar de manera diferente. Serás más cuidadosa, más observadora. Buscarás congruencia entre las palabras y las acciones. Y eso no es necesariamente malo. Pero, ¿y si me vuelvo tan cuidadosa que nunca dejo que nadie se acerque? Entonces te perderás del amor, y esa sería la verdadera tragedia. Estefanía, lo que Diego te hizo fue una maldad, pero dejar que su maldad te impida volver a amar sería dejarlo ganar. Consideró esto, dando un sorbo a su café pensativa. A veces me pregunto si hubo señales que no vi. Banderas rojas que ignoré porque quería con tantas ganas que la relación funcionara. Probablemente. Pero eso no te hace tonta. Te hace humana. Mamá también pasó por alto señales, o las ignoró. Oh. Hizo una pausa, luchando con la complejidad de sus sentimientos hacia Cristina. O tal vez sabía exactamente quién era Diego y de todas formas lo eligió porque le resultaba útil. Esa era la parte más difícil de procesar para Estefanía. No solo que Diego la hubiera traicionado, sino que su propia madre lo hubiera reclutado para hacerlo. Cristina no solo había fallado en proteger a su hija de un depredador. Había fomentado activamente la depredación. He estado pensando en ir a visitarla, dijo Estefanía en voz baja. Esto me sorprendió. No había mencionado a Cristina en semanas, y había asumido que estaba intentando seguir adelante sin mirar atrás. ¿Por qué? Necesito entender. Necesito escucharla explicar cómo pudo hacer lo que hizo. Dejó su taza de café y me miró directamente. Necesito saber si alguna vez me amó de verdad, o si solo fui una herramienta para ella. Yo había luchado con la misma pregunta sobre mi propia relación con Cristina. ¿Acaso algo de eso había sido real? Los primeros años de nuestro matrimonio, la alegría cuando nació Estefanía, los momentos tranquilos de compañía que me habían hecho creer que habíamos construido algo significativo juntos. ¿Crees que su respuesta cambiaría algo? Pregunté. Tal vez no. Pero creo que necesito escucharlo para poder seguir adelante. Asentí. Entonces deberías ir, pero cuídate mucho. No dejes que te manipule ni te haga sentir culpable por sus decisiones. Ya no puede lastimarme, papá. Lo peor que podía hacerme, ya me lo hizo. No le queda nada por arrebatarme. Esa tarde, mientras Estefanía andaba buscando departamento, me encontré en mi estudio revisando viejos álbumes de fotos. Fotos de nuestra vida como familia en los tiempos en que yo creía que esa familia era real. Cristina empujando a Estefanía en un columpio en el parque. Los tres en la graduación de preparatoria de Estefanía. Mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños, noches ordinarias de martes que se habían sentido como felicidad. Me detuve en una foto de la fiesta de los 16 años de Estefanía. Cristina se estaba riendo de algo que Estefanía había dicho, con los brazos alrededor de nuestra hija, con una expresión llena de lo que parecía orgullo y amor genuinos. ¿Había estado fingiendo incluso entonces? ¿O algo la había cambiado con los años, convirtiendo el amor en manipulación y a la familia en oportunidad? Suponía que nunca lo sabría realmente. Y, cada vez más, me daba cuenta de que no necesitaba saberlo. La mujer de esas fotografías se había ido, si es que alguna vez había existido. La mujer que había intentado asesinarme era la verdadera Cristina, y estaba exactamente donde pertenecía. Cerré el álbum y lo volví a poner en el estante. Algunos misterios no estaban hechos para resolverse. Esa noche, Estefanía y yo preparamos la cena juntos, algo que habíamos estado haciendo más a menudo últimamente. Estaba enseñándose a sí misma a preparar los platillos que Cristina solía cocinar, recuperando esas recetas familiares y haciéndolas nuestras nuevamente. Encontré un lugar, anunció mientras revolvía la salsa para la pasta. Un departamento de una habitación en el centro, a poca distancia del nuevo trabajo. Es pequeño, pero tiene carácter. ¿Cuándo te quieres mudar? El próximo fin de semana, si te viene bien. Esperaba que pudieras ayudarme con las cosas pesadas. Por supuesto. La vi probar la salsa y ajustar la sazón. Sabes, te has convertido en una mejor cocinera de lo que tu madre fue alguna vez. Sonrió, pero también había tristeza en su sonrisa. Tuve que hacerlo.
No podía seguir comiendo comida para llevar por siempre, y no podía pedirte que me cocinaras por el resto de mi vida. Podrías haberlo pedido. No me habría importado. Lo sé, pero necesitaba aprender a cuidar de mí misma otra vez. Cuidar de mí realmente, no solo sobrevivir. Después de cenar, nos sentamos en el porche, viendo cómo el vecindario se sumergía en la noche. Era mediados de mayo, ese tipo de noche perfecta de primavera que te hace creer que el invierno no volverá jamás. El roble que Estefanía y yo habíamos plantado cuando ella tenía 8 años estaba lleno de hojas nuevas, verdes y brillantes con promesa. Papá. Quiero que sepas algo. ¿Qué pasó? Lo que pasó con mamá y con Diego. Eso no cambia cómo me siento sobre la familia, sobre la verdadera familia. Miré a esta mujer fuerte y resiliente, que había sobrevivido a una traición que habría destruido a alguien con menos carácter. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tú me mostraste cómo se ve el verdadero amor, lo que hace un verdadero padre cuando su familia se ve amenazada. No solo me protegiste de ellos. Me protegiste de la verdad hasta que pudiste dármela de una forma que no me destruyera por completo. Estefanía. Déjame terminar. Se giró para mirarme de frente. Podrías haberme contado sobre la aventura de inmediato. Dejarme lidiar con el dolor mientras te enfocabas en protegerte a ti mismo. Podrías haberme dejado casarme con Diego y descubrir su verdadera naturaleza más tarde, después de estar legalmente unida a él. Podrías haber puesto tu propio dolor por encima del mío. Pero no lo hiciste. Pensaste en lo que era mejor para mí, incluso cuando eso significó cargar con todo ese peso a solas durante una semana. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Eres mi hija. Protegerte es lo que hago. Y ese es exactamente mi punto. Así se ve el amor verdadero. No la falsa devoción que Diego me mostraba. No la retorcida manipulación que mamá llamaba maternidad. El amor verdadero protege. El amor verdadero se sacrifica. El amor verdadero pelea por lo que importa. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio mientras la oscuridad nos envolvía. En algún lugar calle abajo, unos niños jugaban en un jardín, y sus risas viajaban con la cálida brisa. Sonidos normales de familias normales viviendo vidas normales. Creo que voy a estar bien, dijo Estefanía, eventualmente. Sé que lo estarás. Y creo que yo también. Consideré esto por primera vez en meses, tal vez años. Me sentía genuinamente satisfecho, no feliz en el sentido que depende de circunstancias externas, sino en paz de una forma que viene del interior. Había enfrentado la peor traición imaginable y salido intacto. Había protegido a mi hija y preservado nuestra familia, aun cuando esa familia ahora solo consistiera de nosotros dos. Sí, dije. Creo que lo estaré. Más tarde esa noche, después de que Estefanía se fue a la cama, me quedé en mi habitación mirando hacia el patio trasero, donde me había escondido y grabado a Cristina y a Diego planeando mi asesinato. La bodega del jardín seguía ahí, pero ya no la veía como el lugar donde me enteré de su traición. Ahora solo era una bodega que guardaba herramientas para el pasto y adornos de Navidad olvidados. Abrí el cajón del buró donde solía guardar las grabaciones, las fotografías, toda la evidencia de su conspiración. El cajón estaba vacío ahora. Toda esa evidencia había sido entregada a la policía, su propósito cumplido. En su lugar había algo nuevo, una pequeña fotografía enmarcada de Estefanía y mía de su graduación de la universidad. Solo nosotros dos, sonriendo, orgullosos de lo que ella había logrado. Era una buena foto, una foto verdadera, una foto de una verdadera familia. Apagué las luces y me acomodé en la cama, en la casa que ahora era verdaderamente mía, libre de mentiras, y a salvo de aquellos que quisieran lastimar lo que yo más amaba. Por primera vez en 6 meses, me quedé dormido fácilmente, sin miedo a lo que pudiera traer el mañana. Algunos juegos terminan con ganadores y perdedores. Este terminó con algo mejor, verdad, justicia y la silenciosa satisfacción de haber protegido lo que más importaba. Había sido el juego más peligroso que jamás hubiera jugado, pero también el más importante, y había ganado todo lo que realmente importaba.